En la cadena SER. Hoy por hoy. The number you have reached has been disconnected. Ángeles Barceló. 11:21 de la mañana, 10:21 en Canarias. Tecnología para lo bueno, para lo malo y para lo peor. Tecnología para la guerra. Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina. Muy buenos días. Muy buenos días. Mira, antes hablábamos de las pinturas rupestres con Nuño y con Nacho. Desde el hacha, la lanza o la espada, hasta los drones, los robots soldados o las armas de microondas. El ser humano ha ido perfeccionando su forma de batallar, para matar a cuanta más gente a la vez mejor, y también para ejercer la violencia lo más lejos posible de donde se nos pueda volver en contra. No es un aspecto en el que nos fijemos a menudo porque afortunadamente la guerra nos queda lejos, pero por la tele vemos a las víctimas civiles, las casas destrozadas, los refugiados que escapan de sus países. ¿Qué es lo que no vemos de la guerra de hoy? Pues el otro lado, ¿no? Estos son las víctimas, los que generan estos ataques, están delante de una pantalla que se parece muchísimo a la de un videojuego, ¿no? Son señores, además yo creo que todos hemos visto esas imágenes, por ejemplo, ¿no? De la captura de Bin Laden, esos señores en un salón siguiendo, marcando el objetivo, marcando el objetivo y viéndolo, pues en algo parecido al Fortnite que hablábamos el otro día, al que juegan los niños hoy. Entonces, esta trivialización de la guerra por uno de los bandos, que tiene dos derivadas, ¿no? Una que políticamente tiene mucho menos riesgo, porque como no hay casi riesgo de perder operativos, porque tú estás muy lejos apretando un botón, y el segundo, que también es otro del que hablamos muy poco, es duro utilizar la palabra, es la democratización de la guerra, ¿no? Que esto ya no es patrimonio de los países, sino que cada vez vemos más como bandas armadas, grupos terroristas, son capaces de formar ejércitos en muy poco tiempo. Claro, ya no son estados. ¿Y cuanto más tecnológica crees que es más peligrosa? Es más peligrosa porque es más invisible, ¿no? Es lo que decíamos, el impacto político, sobre todo en los países atacantes, es mucho menor porque no hay bajas, entonces tienes que dar muchas menos explicaciones a la opinión pública, pero además tiene unas derivadas éticas pues cada vez más perturbadoras, porque al final esta guerra cada vez más limpia, en el que el atacante ni siquiera ve los muertos, es un señor delante de una pantalla apretando un botón, es mucho más difícil valorar todos esos efectos colaterales. Un señor que está a miles de kilómetros delante de una pantallita de ordenador, que solo ve puntitos, que a veces se le ponen amarillos y a veces se le ponen rojos, es mucho más difícil que entienda los riesgos que puede tener su operativo y las derivadas que tiene sobre la vida. Coge el teléfono o cuélgalo. Todos los días. Claro, te iba a preguntar, hablábamos de la lejanía, ¿no? Que hace que no seas consciente o que no sean conscientes de los daños colaterales, y si son conscientes les da un poco igual, pero claro, te iba a preguntar, ¿existen robots soldado? Pero claro, ya no hace ni falta que existan robots soldado. No hacen falta, pero los hay. Además, no es ninguna novedad. Desde el año 2006, esta zona que también hemos visto en montones de documentales, esta área desmilitarizada entre las dos Coreas, esa frontera, ¿no? Ese territorio vacío entre las dos fronteras, está vigilado por el SGR-A1, no me he aprendido yo el nombre para decirlo. Desde 2006, este es un robot, ¿no? que vigila esta frontera y que es capaz de localizar objetivos a cientos de metros y de dispararlos. Es verdad que no los dispara si no hay alguien que le diga dispara, pero es capaz de hacerlo. Esto desde el año 2006, pero se calcula que hoy en el mundo hay 130 proyectos diferentes de armas autónomas, lo llaman sistemas letales de armas autónomas, otros lo llamarían robots asesinos, pues hay 130 en el mundo y 80 países, incluidos casi cualquiera que nos podamos imaginar, no muy lejano, están trabajando en este tipo de tecnologías, ¿no? De robots que son capaces de matar por sí mismos. El camino es, primero, que esta decisión se la dejemos a una persona, la veis esta mañana, una persona que puede ser pues algún señor con el pelo rojo que acaba de tener COVID, sí, ¿no? Que lo sigue teniendo. Que puede dar un botón y matar a un montón de personas. O que sea un algoritmo el que dé el botón. O directamente un algoritmo. Y aquí entra la duda, ¿no? Decís esta mañana, ¿qué es peor, Donald Trump o un algoritmo que tiene en cuenta muchísimas cosas? Claro, lo que pasa es que el algoritmo generalmente que sustituya a Donald Trump será un algoritmo que replique el comportamiento de Donald Trump, que es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Ese sesgo de los algoritmos, y que los algoritmos alguien los programa. Y se deben a su amo, ¿no? Entonces, alguien programa ese algoritmo y ese algoritmo hereda todos los sesgos de esa persona que lo programó. Entonces, esta visión que a veces tenemos, utópica, ¿no? De que los algoritmos son mucho más justos y son capaces de valorar todas las derivadas, bueno, valoran lo que tienen que valorar o lo que les dicen que valoremos. Claro, y ahora tenemos que imaginarnos que en los ejércitos hay gente que se especializa en este tipo de cosas. Por supuesto que sí. En este tipo de cosas y en otra que a veces vemos menos, que es eso que llaman la ciberguerra, ¿no? Que es esta que no hace falta ni siquiera armas, que es que los ataques del futuro no necesitarán, como decías tú antes, ni robots, ni aviones autónomos, ni todo lo demás, porque simplemente hackeando sistemas se podrán conseguir cosas. Pensemos, por ejemplo, cuál es el efecto de que una potencia extranjera fuera capaz de hackear todo el sistema eléctrico de la ciudad de Madrid.
O poner a cero las cuentas de los bancos de todo un país, o hacer caer la bolsa, como que es algo de lo que intentan los hackers. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Hoy los ejércitos, todos los ejércitos, aparte de lo de siempre, ¿no?, de tierra, mar y aire, tienen un cuarto cuerpo, que es este de ciber. Esto es algo que todo el mundo sabe, aunque a veces no hablamos. Potencias como China o como Estados Unidos tienen tantos soldados ya en este ámbito de lo ciber, como en la Marina o como el Ejército del Aire. Pues ahora hablaremos con un miembro del ejército que está en una de estas unidades. Hoy por hoy. Radio Granada. Conecta con Hoy por Hoy a través de Facebook. Déjanos tu comentario, tu opinión o cuéntanos lo que quieras en Hoy por Hoy. Nunca antes habíamos recibido tanta información en tan poco tiempo. Hora 25. La actualidad con tiempo. Y Pepa Bueno. Síguenos también en hora25.es. Cadena SER. El humor está en la SER. Bueno, si el 2020 tenía poquísimos giros de guión, ¿verdad? Atentos, porque me están diciendo que tenemos conexión en directo con Miguel Bosé. Cuidado. Sí, que ya no tiene ninguna cuenta en redes, lo sabéis, que no está en ningún perfil, ¿vale? Pero pasa el contraataque y está dando una rueda de prensa en directo. ¡Nos quieren matar! Perdón, que estaba jugando al Fortnite. Ya lo apago. Bueno, estamos aquí para hablar de los temas que os prometí. No tengo redes, pero sí tengo radio. Y hoy presentamos la programación de la cadena Boser. La buena, no la de Carlos Francino, o Javier del Pino, o David Broncano. Cadena SER, la radio con mejor humor. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, la mejor información deportiva. Pues nada, aquí estamos los de SER Deportivos hasta las 4 de la tarde. La última hora, los mejores comentaristas. Yo disfruto este tipo de tardes porque periodísticamente son historia. O sea, que es que yo no tengo ningún momento completo. Fútbol, baloncesto, tenis, todos los deportes y todos los protagonistas. Siempre hay objetivos nuevos que cumplir y desde luego todavía me queda mucho por conseguir, espero. Toda la información nacional, internacional y, por supuesto, local. Y ahora nada, damos bola al deporte más próximo en este SER Deportivo. El mejor deporte en SER Deportivos. Desde las 3 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, Cadena SER. ¿Hay una SER que no se escucha en antena? En nuestra app dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales, deportivos, musicales, saludables, de humor. No se sintonizan, se escuchan. En nuestra web o en la app. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Cadena SER. La radio. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. 11:30 de la mañana, 10:30 en Canarias, hablando de tecnología, como todos los martes hasta ahora con Jaime García Cantero. Estábamos hablando de la guerra y de la tecnología, y decías, Jaime, ¿no? Ejército de tierra, mar, aire y un cuarto cuerpo, ¿no? El del ámbito digital. El del ámbito digital. Pues vamos a saludar a Ángel Gómez de Ágreda, que es coronel del Ejército del Aire, ha sido jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, representante español en el Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberseguridad de la OTAN, y es autor de Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado. Coronel Gómez de Ágreda, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles, Jaime. ¿Hay alguna manera de hacer el camino o siempre le ha interesado el tema de la tecnología? No, la verdad es que es algo relativamente reciente, hace 10, 12 años que me empecé a interesar. Lo que pasa es que es un tema que ha empezado prácticamente entonces, con lo cual tampoco iba con retraso con respecto a los demás. La tecnología yo creo que ha dado un cambio tremendo en los últimos años. Ha pasado de ser un instrumento a ser
una construcción sobre la cual estamos viviendo las personas. Entonces, más que el aspecto tecnológico, el que interesa mucho es el sociológico, el psicológico y evidentemente el político, y dentro del político el de la guerra. Y ahora dentro del ejército tiene un peso específico todo esto. Sí, cada vez más. Ahora mismo hay dos aspectos. Decía Jaime, un cuarto ejército, digamos, dedicado a las labores en el ciberespacio, en Internet, y además algo que permea a todos, es decir, todos los ejércitos se ven afectados por el ciberespacio, entonces hay que tener un cuerpo de especialistas para luchar ahí, pero todo el personal tiene que estar muy concienciado y tener unos conocimientos básicos para evitar los problemas que le pueden llegar desde el ciberespacio. ¿Qué más peligro ahora, de una guerra física o de una guerra a través del ciberespacio? A ver, el que tiene armas las va a seguir utilizando, armas físicas las va a seguir utilizando independientemente de los otros medios que haya. No se han dejado de utilizar las espadas, los cuchillos y los arcos o cualquier otra herramienta, por mucho que haya armas nucleares ahora. Pero ahora lo que estamos viendo es una guerra diaria en el ciberespacio, no solamente en cuanto a las redes, yo distingo redes, datos, información y conocimiento. No solamente en las redes, en Internet, sino también en cuanto a los datos y sobre todo en cuanto a las percepciones, en cuanto a cambiar la voluntad de la gente cambiando lo que ve, con la desinformación, por ejemplo. Y podemos hablar de la desinformación, pero podemos estar en guerra y no enterarnos. Estamos en guerra y para la mayor parte de la gente pasa desapercibido, pero estamos en una guerra diaria en la que se están robando propiedades intelectuales, se están atacando las percepciones de la gente, se está intentando modificar la voluntad de la gente. Esa es la guerra. La guerra al final lo que pretende es modificar la voluntad del adversario y eso lo estamos viendo ahora todos los días. ¿Y es más difícil que antes identificar al enemigo? El problema es que ahora el enemigo es prácticamente todo el mundo. Y ahora no son solamente estados, sino que además son empresas y son incluso particulares los que pueden ser adversarios geopolíticos, adversarios de un Estado. Entonces, ahora mismo el paradigma es el de confianza cero. Tú sabes cuáles son tus riesgos e intentas estar lo menos expuesto a cualquier adversario, porque todo el mundo puede ser un adversario. Lo decías tú antes, Jaime, ¿no? Decías antes, estaba claro que eran los Estados los que tenían el patrimonio de la guerra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los que atacaban o los que se defendían, pero ahora no. Eso ahora ya es mucho más abierto. No, por supuesto que no. Decíamos, ¿no? Cambiamos el nombre cuando utilizamos un robot para vigilancia, lo llamamos cibercentinela, cuando lo utilizan los malos lo llamamos robot asesino, pero la máquina es la misma. Claro. De hecho, la máquina es la misma que el Rumba, el aspirador. De casa. O sea, al final no es tanto la tecnología lo que nos tiene que preocupar, sino el uso se haga de ella. El uso. Y el motivo de las guerras, lo digo porque es verdad que las guerras tradicionales habitualmente eran por el dominio del territorio. Ahora, ¿cuál es el motivo de las guerras? Ahora sigue siendo el territorio no, pero los recursos sí. Ahora mismo se trata de acceder a los recursos físicos y sobre todo, y lo que estamos viendo últimamente mucho, es el recurso de los datos también, los datos de la gente. Todas las guerras comerciales o supuestamente comerciales que estamos viendo ahora entre las grandes potencias tienen mucho que ver con el acceso a los datos. El tema de TikTok, por ejemplo, no es por los vídeos que se descarguen ni por los 100 millones de usuarios que pueda tener, sino por el algoritmo que hay detrás, que es capaz de conocer a cada uno de esos usuarios. Esa es la parte que realmente tiene valor. Entonces, las guerras ahora se están librando por el nuevo petróleo, que llaman el nuevo petróleo del siglo XXI, que serían los datos. Los datos. Y luego decían la mentira también. ¿Qué papel tiene en todo esto? Es fundamental. Ahora mismo, en general, lo que estamos viviendo es una etapa en la que hemos pasado de estar básicamente intrínsecamente seguros a intrínsecamente inseguros. Entonces, la mentira lo que hace es fomentar la confusión y por lo tanto, a río revuelto, en esa confusión, pues ganancia de los que tienen los recursos para pescar. La mentira lo que hace es crear confusión, caos y miedo en la gente, de tal manera que haya una mayor concentración del poder que se puede utilizar bien para las corporaciones, bien para los estados, en función del país del que estemos hablando. ¿Y el país que controle más la tecnología controlará más el mundo? Bueno, eso lo dijo Putin hace ya un montón de años. Dijo que el que controlara, en concreto habló de la inteligencia artificial, controlaría el mundo.
China ahora mismo tiene establecido su programa 2025 y 2035, en el cual su objetivo es controlar la tecnología precisamente para volver a coger la primacía mundial. Estados Unidos lo mismo. En Europa estamos un poco más a pruebas en ese aspecto. Estamos empezando quizás a tomar conciencia de que nuestra realidad es distinta de la de los grandes actores y que tenemos que diferenciarnos de ellos. Pero el que domine la tecnología no es que vaya a dominar el mundo, es que va a construir el mundo en el que estamos. Lo que comentaba antes, ya ha dejado de ser una herramienta, ya no es la revolución industrial en la que creas una herramienta para actuar sobre el mundo. Estás cambiando el mundo, estás cambiando las percepciones de la gente. Un poco lo que hacían antes los medios, ¿no? Los medios de comunicación, que erais los que dabais el contexto, el escenario. Ahora el escenario lo están dando las percepciones que nos llegan a través de las redes. Y en la guerra tradicional, y hablábamos antes también con él, de los llamados daños colaterales, la muerte de civiles, que era algo muy, muy evidente. ¿La guerra del futuro tendrá también muertos civiles? Tendrá muertos civiles, desde luego, porque habrá que llevar ese miedo y esa desesperación también a la población civil. Una de las ventajas que hablan de los robots asesinos que comentabas, nosotros lo llamamos los sistemas autónomos, los sistemas de armas autónomos letales, pero bueno, los robots asesinos es que teóricamente son más ágiles a la hora de discriminar entre los combatientes y los civiles. En realidad, eso depende de cómo los programes. Al final, la guerra sigue siendo un acto de violencia para imponer tu voluntad. ¿Que serán necesarias menos guerras físicas para imponer la voluntad? Pues muy probablemente. Que cuando las haya, seguirá habiendo víctimas civiles, sin duda. ¿Y llegará un momento en el que la inteligencia artificial hará que los propios robots, los drones, tomen decisiones sobre si atacan o no un objetivo? Eso depende de nosotros. Pero el problema no es tanto si son ellos los que aprietan el gatillo. El problema no es que un dron te diga, bueno, este es un objetivo y yo autónomamente decido que matarlo. No, el problema es todo el proceso de decisión que te ha llevado hasta ahí, porque si tú eres el que aprieta el gatillo, pero todo el proceso de información que te ha llegado ha sido tomado por la máquina, a ti te queda apretar el gatillo o no apretarlo, como mucho, con lo cual la máquina sigue siendo el actor principal. Entonces, no se trata solamente de vigilar el momento final, sino de estar presentes en todo el proceso. ¿Y le cuesta mucho a un ejército cambiar de mentalidad o adaptarse a esta nueva mentalidad? Es complejo porque... Pasa en cualquier sector, ¿eh? En el mundo civil también pasa. Pero más que operativamente, es logísticamente y en cuanto a las estructuras, ¿no? Pues el ejército de tierra está acostumbrado a combatir con tanques, los marinos con barcos y nosotros con aviones, y te cuesta mucho pensar que tu papel pasa a ser no solamente ese, sino el de ser una plataforma desde la cual se combate también en un entorno que te resulta distinto. Habrá que diseñar otro uniforme con otro color. Verde fosforito como las pantallas antiguas. El año pasado, cuando publicó Mundo Orwell, le llamaba mucho la atención el carnet cívico que estaba poniendo en marcha China para evaluar el comportamiento de sus ciudadanos y premiarles o castigarles según cumpliera o no las normas. De repente llega la pandemia y vigilar a los ciudadanos empieza a no parecer tan mala idea. ¿Tiene la sensación de que los vigilantes están de enhorabuena? Me temo que sí, de hecho... ¿Somos más vulnerables ahora a la vigilancia? Somos más permeables. Nos hemos adaptado o nos hemos acostumbrado a que nos vigilen. Empezamos a aceptar que lo de la vigilancia es o bien inevitable o bien hasta deseable, ¿no? Entonces, el principal problema que le veo yo a las aplicaciones para rastreo, lo he escrito en alguna ocasión, es no ya la utilidad de la aplicación en el momento concreto en que se está haciendo con una pandemia, sino a largo plazo el hecho de que nos hayamos acostumbrado a que nos van a vigilar y ahora nos vigilan por una pandemia y más adelante nos pueden vigilar por cualquier otra razón. Lo que pasa es que esto lo hemos hablado con Jaime más de una ocasión. Ponemos el grito en el cielo, o la gente pone el grito en el cielo, o una aplicación para vigilarnos con el tema del COVID, pero claro, nos van a tener controlados. Pues lo mismo que cuando subimos una foto a Instagram, ¿no? El problema es que no nos damos cuenta, y también lo tengo escrito por ahí. La gente se cree que los datos son nuestros, ¿no? De cada uno de nosotros. No. Los datos son nosotros. Los datos somos nosotros. Y son nuestra carne y nuestros huesos en el ciberespacio. Nuestra representación en Internet
y es una parte muy importante de nuestras vidas, son nuestros datos. Luego tendríamos que otorgarles el mismo valor. Hasta que no se mentalice la gente, en general toda la población, de esa realidad, no vamos a darle suficiente valor. Ahora mismo, hoy precisamente se ha otorgado un proyecto europeo en el cual una empresa española va a ser la que se encargue de crear una base de datos europea que puedan manejar los mismos ciudadanos. Empezamos a concienciarnos de eso, pero todavía estamos lejos. ¿Y España está bien situada en la guerra del futuro? Hoy sí. Hoy España está bastante bien situada, tenemos un talento impresionante en España, tenemos de los mejores ingenieros que salen en el mundo, salen en España. Nos falta quizás un tejido industrial para recoger ese talento, pero estamos entre los países de cabeza, especialmente en la parte de defensa estamos muy bien situados en cuanto al talento y a la doctrina, los procedimientos que se aplican. El problema es que esto avanza muy rápidamente. Y si deja de haber presupuesto, si deja de invertirse en el talento, si deja de invertirse en esa mentalidad que es necesaria, mañana o pasado mañana, y literalmente, dejaremos de estar actualizados. No lo voy a poner en el compromiso, Jaime, de preguntarle quién prefiere que tenga el botón rojo, si Donald Trump o un algoritmo. No se lo pregunto. Mejor no me lo preguntes. Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ángels. Gracias, Jaime. Muchísima suerte, Jaime. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso.